Hola, en este video vamos a repasar cómo introducir adecuadamente nuestras figuras y gráficas en los textos escritos que estemos preparando. Introducir una gráfica implica cuatro cosas: presentar la gráfica, darle un título, decir cuáles son las fuentes y dar una explicación de esa gráfica. Presentar la gráfica o la figura hace alusión a escribir un pequeño párrafo o una frase en donde yo cuente de qué se trata la figura que estoy a punto de presentar. Por ejemplo, acá tenemos nuestro texto que viene de corrido y en algún punto antes de yo poder presentar la gráfica, digo lo que contiene la gráfica. Por ejemplo, la figura 2 presenta las curvas de difusión, etcétera, y doy todos los detalles que pienso que el lector necesita para entender adecuadamente lo que tiene la gráfica. Ese es el primer paso: hacer una presentación de la gráfica antes de que la gráfica esté dentro del texto. El segundo paso consiste en darle un título a la gráfica. Por ejemplo, bajo esta gráfica tenemos el título de la gráfica, se llama Figura 2 Difusión. El tercer paso consiste en indicar las fuentes de la gráfica. En este caso, la gráfica fue realizada por los propios autores, así que en la fuente aparecerá elaboración propia. Si la gráfica proviene de otras fuentes, en fuente debemos indicar las fuentes de las cuales proviene la gráfica, sea otro documento, otro artículo u otra fuente cualquiera de donde tomamos la gráfica. Finalmente, después de haber presentado el título y la fuente de la gráfica, aparecerá una explicación de lo que hay en la gráfica. Esta explicación debería ayudarle al lector a entender muy bien lo que hay dentro, sobre todo cómo leer los resultados de esa gráfica y sí señalar todo aquello de nuestra gráfica que nos parezca relevante, que creamos que nuestro lector deba también tener presente y leer adecuadamente en esa gráfica. Errores comunes que no debería pasar. Es muy común que nos traguemos la parte de presentación de la gráfica y que esto quede así. Nuestro documento viene con un texto cualquiera y de pronto, ¡zas!, de la nada aparece una gráfica. Una gráfica que nadie ha dicho qué es, ni para qué es, ni en cómo se puede interpretar, ni nada de eso. Entonces, este es el error más frecuente. Otro error común: nos tragamos el título. Simplemente presentamos una gráfica así, sin título, sin nada, sin una numeración, de tal manera que al lector le va a quedar muy difícil y a nosotros mismos también nos va a quedar muy complicado cuando estemos más adelante en el texto hacer referencia a esa gráfica si no le damos un título y un nombre. Otro error frecuente: tragarnos la fuente, es decir, no poner la fuente. Esto puede confundir a nuestro lector. Nuestro lector puede no saber quién es el autor de esto, tal vez fuimos nosotros como autores, tal vez no fuimos nosotros en otro documento y pues al lector no le va a quedar claro esto de quién es autoría. Finalmente, otro error que cometemos con frecuencia es no presentar una explicación de la gráfica. Creer que la gráfica se explica por sí sola. De manera similar se hace para las tablas. Las tablas también deben estar adecuadamente presentadas en el texto, tener un título, tener una fuente de los datos y tener una explicación. Tengan también presente que algunos detalles de formato pueden cambiar de revista en revista y de editorial en editorial. Por ejemplo, a algunas editoriales les gusta que los títulos de las tablas y de las figuras estén antes de la tabla y la figura, mientras que a otras editoriales les gusta que los títulos estén debajo de la tabla o de la figura. Asimismo, las palabras tabla y su palabra en inglés o figura pueden cambiar y pueden ser reemplazadas por siglas según la revista a la que estemos sometiendo nuestro trabajo. Así pues, que recordemos que para poder introducir adecuadamente una gráfica dentro de un texto necesitamos: 1, presentarla; 2, darle un título; 3, mencionar cuál fue la fuente de esa gráfica; y 4, explicarla.